Por favor, sígueme con su vista mientras leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Acabamos de leer los saludos del apóstol Pablo hacia la iglesia que está en Roma. Y bueno, es un poquito de un diccionario también para aquellos que van a tener hijos, sepan qué nombre ponerle a sus hijos. Es un poquito más que eso también. Pero aquí vemos varias cosas acerca del apóstol Pablo. Hemos dicho o hemos repetido que esta es una de las grandes cartas, la magna carta teológica del apóstol Pablo, de todo el Nuevo Testamento, y que en esta porción, cuando él manda unos saludos y afectos personales, nosotros vemos cómo él abre su corazón. Y él no es un teólogo abstracto, rígido, frío, sin consideración, un hombre frustrado, amargado, que está ahí, tú sabes, teologizando y filosofando, apartado de la sociedad, sino que a través de estas recomendaciones y saludos, él nos revela que es un hombre bastante tierno. No sé si pudieron notar cómo se refiere a cada uno de ellos. Es interesante también que él conoce a este grupo de personas que seguramente de los viajes misioneros a donde él ha estado, porque él no había estado en Roma, él no fundó la iglesia en Roma. También hay algo que tenemos que entender, según lo que acabamos de leer, la carta es enviada aparentemente a varias iglesias. Y también importante, a pesar de que es a varias iglesias, Pablo le da un remitente singular a Roma. Porque a pesar de que eran congregaciones locales distintas, era una sola iglesia. Es una sola iglesia la de Cristo. Tenemos que también tener en cuenta que probablemente en aquel tiempo quizás no disponían de esta facilidad que tenemos nosotros de conseguir locales más amplios. Bueno, de hecho nuestro local no es tan amplio, pero sí otros edificios que conocemos ahorita. En el primer siglo, sobre todo con el Imperio Romano, era muy difícil que una iglesia grande se pudiera congregar en un solo lugar. Y cuando Pablo habla, inclusive da alguna referencia con el nombre de unos hombres y a los hermanos que están con ellos, a los hermanos que están allá, es muy probable que esté refiriéndose a un pastor o los pastores de esa iglesia y que está saludando al resto de la iglesia. Pero aquí vemos sus afectos, su cariño. Habla de la madre de Rufo, su madre y también es mi madre.
Habla de que aquella hermana, la cual ha trabajado muchísimo en el Señor. Habla de este hermano, el cual es un aprobado en Cristo. Nosotros vemos cómo Él es tierno con cada una de las personas que Él conoce. Y eso nos debe ayudar a que definitivamente, a que aprendamos teología, a que aprendamos y profundicemos en la palabra de Dios. Eso de ninguna manera justifica la lejanía y la rudeza, y a veces inclusive que seamos secos con las personas, sino que realmente un entendimiento de la palabra de Dios y el amor misericordioso, el tacto, la sensibilidad, la humildad que tenía el apóstol Pablo para reconocer a un grupo de hermanos. Eso entonces nos muestra cómo nosotros debemos ser cuando nos dirijamos entre hermanos. Porque si bien es cierto, él era el apóstol Pablo, si bien es cierto, era alguien muy respetado, y si bien es cierto que todo lo que tenía que decir era por inspiración divina, era un representante oficial de Cristo, esto no menoscabó que él fuera tierno con la iglesia y con los hermanos. Pero eso en una manera general. También podemos ver, aquí hay un versículo, yo sé que se dieron cuenta que seguramente levanta controversia, ha levantado muchísima controversia. Y seguro también usted habrá hecho la pregunta. Aunque la intención del apóstol, por supuesto, en este momento, no fue para provocar las controversias teológicas de iglesias y de denominaciones que se han dado, de estos puntos de vista particulares. Definitivamente, en el día de hoy vamos a abordarlo. La primera parte del sermón entonces se tratará de abordar esa parte, podemos decirle técnica. Me trataré de explicar sobre la diaconisa. Es un versículo utilizado, en el versículo habla acerca de Febe, a esta hermana a la cual él recomienda. De la lista de recomendación y saludos que él tiene en este capítulo 16, él identifica a esta hermana Febe y encabeza la recomendación con respecto a ella, y según lo que acabamos de leer, él la identifica como la diaconisa de la iglesia en Cencrea. Algunos de los que estamos acá y otros, tal vez no, han escuchado acerca de la posición que se debe tener con respecto a la mujer en el ministerio. ¿Cuál es la posición correcta? Desde algunos puntos de vista se habla que la mujer no debería ostentar un ministerio oficial en la iglesia. Cuando hablamos de un ministerio oficial de la iglesia, aquellos oficios que el Señor instituyó para que perduraran en la iglesia, yo me estoy refiriendo al pastor o anciano, al pastor y al diácono. Y le quisiera decir de antemano, mi posición, no es mi posición, perdón si lo dije así. La posición, la enseñanza bíblica es que esos dos oficios que deberían perdurar en la iglesia deberían ser reservados solo para los hombres. Usted dirá, pero ahí dice diaconisa. ¿Por qué tú quitarías un privilegio o un oficio que Pablo le dio a una mujer? Ahora me voy a encargar de justificar lo que acabo de decir, de expresar las razones y fundamentarlas desde el punto de vista bíblico, qué es lo que tenemos aquí o qué debemos entender del versículo 1 cuando se refiere a Pablo sobre la diaconisa Febe. Algunas cosas. Febe es un nombre pagano, griego. Significa brillante, radiante. Es el femenino del nombre Febo, y se le decía Febo al sol. Era un nombre atribuido al sol y se refería a la diosa Artemisa, la cual se le conocía como la brillante y radiante diosa de la luna. Febe, entonces, con este nombre, nos deja ver que su trasfondo era bastante pagano. Venía de una familia que la había básicamente y seguramente dedicado a la diosa Artemisa griega,
que para los romanos era conocido como la diosa Diana. Ahora, también podemos notar que Pablo dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. A pesar del trasfondo o la crianza que ella pudo haber tenido, Pablo la reconoce como parte del cuerpo de Cristo. Ella es nuestra hermana y yo la recomiendo. Pero entonces vamos a la parte más controversial, que es cuando se habla de ella de diaconisa de la iglesia de Cencrea. Lo primero que quiero decir, hermano, es que el término diaconisa o diáconos, como también lo hemos leído en el Nuevo Testamento, es una transliteración al español, no es una traducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra diácono en griego, que es la palabra original, que no tiene femenino, porque él estuvo usando, de hecho en el griego original usa la palabra diácono, que no tiene forma en femenino, significa en español, su traducción es servidor o sirviente, alguien que sirve. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En el Nuevo Testamento hay una serie de términos que se usan de manera genérica y en algunas oportunidades se utiliza de manera técnica. Los cristianos estamos familiarizados con ese uso especial de ciertas palabras. Por ejemplo, al Señor Jesucristo se le da el título de ¿qué? Hijo de Dios. Cuando yo me refiero, o cuando usted seguro lee en las Escrituras, o cuando usted, si es creyente, piensa en Jesucristo como el Hijo de Dios, viene a su mente seguramente esa expresión del unigénito Hijo de Dios, el único en su ser, el único en su clase. Deberíamos escribirlo, o como correctamente se denota cuando usted lo lee en la Biblia, ese Hijo es con H, hablando de una posición especial, única que tiene el Señor Jesucristo. Amén. A todos aquellos que se acercan a Dios por la fe en Jesucristo, que han recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, la Biblia los denomina como hijos de Dios. ¿Cierto? Entonces estoy hablando de un título, de un término que es genérico y es técnico, porque yo creo que usted debe entender que cuando yo hablo de que Luis Muñoz es hijo de Dios, obviamente usted no entiende lo mismo cuando yo digo Jesús es el Hijo de Dios. Ninguno de nosotros puede equiparar el mismo término y o entendemos que definitivamente estamos diciendo cosas distintas. ¿Cierto? Lo mismo es con otro término. Por ejemplo, cuando se le habla al Señor, a Jesús, como el Señor. Él es el Señor Jesús. Eso deberíamos escribirlo todo en mayúscula, hablando o refiriéndonos de que Él es el soberano, que Él es Dios hecho carne, que Él es el Rey. Cierto, pero también nos referimos, y es apropiado hablar de ciertas personas cuando nos queremos referir de manera respetuosa, y el señor Luis, el señor Carlos, la señora Ana. Esa es una manera apropiada, correcta, de referirnos respetuosamente a las personas, a hombres y a mujeres que conocemos, humanos igual que tú y que yo. Pero nosotros no queremos decir lo mismo cuando decimos Jesús es el Señor. ¿Sí está conmigo? Eso, por un lado, es mi primera razón. Es que el término aquí usado para Febe, lamentablemente, no fue traducido, sino transliterado. Y yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que Pablo está diciendo, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es una servidora de la iglesia. Y con eso, él no le está dando un oficio
un título oficial a esta hermana Febe. Pero de todas maneras usted podría decir, bueno, pero ese es un punto de vista que está, ciertamente entiendo lo de la terminología genérica y técnica, pero el texto no nos dice cómo lo está usando Pablo. Quiero decirle que sí no nos lo dice en la misma carta. No es la única vez que Pablo en su escritura en griego ha utilizado el mismo término. Es más, ya lo utilizó 2 veces y se lo voy a decir en dónde. La primera es en Romanos capítulo 13, cuando él habla acerca de la autoridad civil, el cual sí fue traducido, no transliterado como pasa en Romanos 16. Romanos capítulo 13, versículo 3, una hoja antes dice, porque los magistrados no están hablando de la autoridad civil, del imperio romano, lo que equivalente es para nosotros el gobierno. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es que servidor de Dios. Tú puedes corroborar con un interlineal griego y la palabra griega que utiliza Pablo para referirse al Estado es diácono. Usted nunca ha escuchado y no va a escuchar a un predicador fiel decir que el gobierno es un diácono oficial de la iglesia. Pero Pablo en este caso se está refiriendo a la autoridad civil como un diácono del Señor, entendiendo que es un servidor como es traducido en esta palabra. Usted puede poner ahí en su Biblia, si usted desea, que la palabra servidor es diácono. Inclusive es un servidor de Dios. Nosotros ya vimos la explicación de este pasaje, pero permítame recordárselo, que cuando Pablo le habla acerca del imperio romano, el cual era déspota, ateo, no era creyente, todas esas cosas, y a pesar de que no reconocía la autoridad de Jesucristo, Pablo dice, como quiera que ellos lo quieran ver, a la final el Estado es un servidor de Dios en el sentido que hace lo que Dios le ha permitido y le ha impuesto que haga. Pero la palabra es diácono. Entonces, no vemos en ninguna parte correctamente enseñar que el Estado debe ser un diácono de la iglesia, a pesar de que Pablo usó el término para referirse al Estado. Una segunda oportunidad en que el apóstol Pablo utiliza el término de manera genérica es usándolo al Señor Jesucristo. Capítulo 15, versículo 8. Dice así, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser, ¿qué hermanos? Siervos de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Ahí en esa palabra siervo, usted puede escribir, si lo desea, en su Biblia, diácono. Pablo se refirió el término griego hablando de Cristo como alguien que vino a hacer el sacrificio a los de la circuncisión, a los judíos, él se refirió a ellos como un diácono. Pero nosotros sabemos que el lugar de Cristo en la iglesia es el Señor, es la cabeza, es la autoridad final, es el rey de su pueblo. Él no es un diácono. Pero Pablo se refirió a él de manera utilizando el término genérico. Puesto que en la Biblia se usan estos términos de manera genérica y técnica, como lo expliqué anteriormente, puesto que la palabra diácono él la ha utilizado de manera genérica ya para referirse a dos personas distintas, el Estado y en este caso a Cristo, y nosotros hoy no tomamos a Cristo ni al Estado como diáconos de la iglesia. Cuando él se dirige a Febe como una diaconisa, debió haber sido traducido. Es más, las Biblias, traducciones más actualizadas, usted lo puede chequear y traduce el término correctamente. No lo translitera, sino que lo traduce. Servidora de la iglesia de Cencrea. Eso es mi primer argumento. El término puede ser usado genéricamente y de manera técnica. Y nuestra posición es
que en este caso Pablo no lo está utilizando de manera técnica. La segunda razón es que en todo el Nuevo Testamento no se habla de las damas como diaconisas en la iglesia. Ese es el segundo punto que utilizamos para reafirmar que el lugar de las damas en la iglesia no es el de ocupar o ostentar cargos oficiales, como el rol del pastorado o de diácono. La palabra de Dios completamente habla de que esos lugares fueron reservados para hombres. Yo voy a explicar eso después. No porque el hombre es mejor que la mujer, no porque se considera a la mujer inferior, no porque ella es menos inteligente. Las mujeres son muy capaces, muchas demuestran mayores capacidades intelectuales de alcance de hacer que muchos hombres. Es simplemente una razón teológica que Dios instituyó para el orden de la sociedad, de que igualmente como en la casa los hombres deberían ser líderes, protegiendo, sirviendo, amando, sustentando a las mujeres, igualmente ese lugar se lo reservó a los hombres en la iglesia. No es una preferencia denominacional o machista. Lo que pasa, dicen algunos, es que el apóstol Pablo estaba impregnado de la cultura machista del siglo I y obviamente él reflejó sus valores machistas del patriarcado y entonces siempre le dio un papel secundario a la mujer. Una persona que diga eso nunca ha leído la Biblia. Porque en el saludo especial y de sus afectos del apóstol Pablo, reconoció a varias mujeres y no fue que las escondió, no las reconoció, les dio miedo que le eclipsaran su ministerio. Él constantemente está reconociendo el valor, la importancia, la trascendencia, la necesidad del trabajo de las damas en la iglesia. Él saluda a Priscila y Aquila, en el mismo Romanos 16, mis colaboradores en Cristo Jesús. Aquila es el esposo y Priscila, él no dice, Aquila es el que sabe en esa familia. No, él reconoce, Priscila es mi colaboradora también. Ellos dicen, ella expuso su vida por mí, la cual no solo yo le doy gracias. Hermano, usted ve una posición machista en alguien que le está agradeciendo públicamente a una mujer por el esfuerzo que ha hecho ayudándolo. La cual no solo yo le doy gracias, sino todas las iglesias de Cristo, porque ellos expusieron su vida. La iglesia de los gentiles, perdón. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Versículo 6. Saludad a María. ¿Y quién es María? No, una mujer insignificante, no le hagamos caso. No, ella es una que ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12, saludad a Trifena y Trifosa, eran mellizas, por eso es, y su nombre es algo así como hermosa y radiante, significa aproximadamente. Radiante no, porque ese es Febe, es otro, perdón, no lo anoté, pero dice Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a la madre de Rufo, también es mía. Saluden cuando saluda a Nereo y cuando saluda a Filólogo. Saluden por favor también a sus hermanas. Yo no me he olvidado de ellas. La actitud de Pablo no es la actitud de un machista que no le interesa el lugar de la mujer en la iglesia. Es una acusación y inferencia falsa. El otro episodio que a veces tratan pero el otro texto que se trata de utilizar para justificar la ordenación de la mujer en alguno de los oficios dados a los hombres es 1 Timoteo, capítulo 3. El contexto es cuando Pablo les da a Timoteo los requisitos para los obispos, para los pastores.
Luego le da los requisitos a los diáconos, y hay un versículo que aparentemente parece que da un requisito también para las damas, para las diaconisas, como dirían algunos. Dice, por ejemplo, el versículo 8. Vean el versículo 2 del capítulo 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y da después las características. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Cuando se lee esto, se dice, Pablo está dando los requisitos para los obispos, requisitos para los diáconos, y aquí incluye a las mujeres, y muchos dicen, esas son las esposas de los diáconos, que también son diáconas, o algunas mujeres que deberían ser diáconos. Uno de los comentaristas más respetados y estudiosos del griego, William Hendrickson, lo explica de la siguiente manera. La sintaxis muestra claramente que estas mujeres no son las esposas de los diáconos, ni todas las mujeres adultas de la iglesia. Uno y el mismo verbo coordina a los tres grupos. Cuando dice, los obispos sean irreprensibles, los diáconos deben ser, y asimismo las mujeres, habla de tres grupos distintos que definitivamente hacían un servicio especial en la iglesia. Habían los ancianos, que eran los pastores, los diáconos administrando las cosas de los recursos económicos que habían en las iglesias, y las damas que se encargaban del ministerio de misericordia, que de alguna manera era auxiliar al ministerio del diaconado. Cuando hablo de auxiliar es porque hay escritos del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo que dicen que las mujeres en las iglesias en este periodo se dedicaban a cuidar a los enfermos, a los presos, que caían muchos por ser cristianos, a los huérfanos y a las personas que tenían unas necesidades graves. Esto es así porque Dios dotó a las mujeres con una sensibilidad especial para hacer esos servicios de misericordia. Y Pablo le dice a Timoteo, aquellas que ayuden a los hermanos y trabajen en la iglesia o sirvan en la iglesia de esta manera, ten cuidado que sean hermanas también con ciertas características en el carácter. De manera, hermanos, que la Biblia no justifica en ninguna parte el ordenamiento oficial de una dama en el ministerio. Como pastora, predicadora, me refiero en la dirección del culto público, o como diácono en la iglesia. Sin embargo, una aclaratoria. Nadie puede negar el valor, la importancia, la necesidad, la trascendencia del servicio y la capacidad que tienen las damas en la iglesia. La Biblia nunca rebaja eso, más bien las exalta. Más bien se los reconoce. Lo acabamos de leer con Pablo en Romanos capítulo 16. Algunas personas dicen, bueno, pero si no se puede ser pastora ni diácono, entonces ¿qué va a hacer uno en la iglesia? Lo mismo que hacen muchos hombres que no son pastores y que no son diáconos. El servicio mutuo. Además, para servir a los hermanos, no se es necesario un título. Se necesita es tener un corazón regenerado. Un corazón regenerado. La enseñanza bíblica no está impregnada, como algunos críticos quieren hacer, acerca del machismo y el desprecio sobre las cualidades de las mujeres. Para nada. Ni siquiera en el Antiguo Testamento. Es interesante que el Señor no estableció ninguna apóstola, ningún profeta o ninguna persona ningún escritor de la Biblia fue dama.
Con eso no implica que el Señor la estaba despreciando, porque en todas sus páginas se ve cómo Él exalta la labor de ellas. Una de las más quizás que recuerdo ahorita está en 1 Samuel capítulo 25. Cuando David está en el desierto y cuida las ovejas y los intereses, los bienes de un hombre malvado llamado Nabal. Cuando llegaba el tiempo de que Nabal pudiera haberle dado algún reconocimiento a David y a sus hombres por el cuidado que les había dado, Nabal respondió de manera áspera: ¿quién es David? A mí no me interesa quién es David. David, dice la Biblia que David agarró su espada con 400 hombres y dijo: hoy no queda ni un varón vivo en la casa de Nabal. Iba a ir a aniquilar la casa. Abigail, que es la esposa de Nabal, se entera de que David viene y ella conoce a David y ella lo busca al encuentro. Y miren lo que hace el escritor bíblico reconociendo la capacidad de esta dama. Capítulo 1, capítulo 25 del primer libro de Samuel, versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Vean la respuesta de David, versículo 32. Y dijo David a Abigail, ¿qué le dice, hermano? Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado en vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. David no le dijo a Abigail: ¿y quién eres tú para hablarle así al ungido de Dios? Yo soy rey, yo fui ungido para ser rey, y tú, una mujer, ¿no sabes que las mujeres tienen que callar? Le bendijo su carácter. Bendito sea Dios por ti. Bendito tu entendimiento. Bendita tú. El Señor te bendiga porque me has ayudado. ¿Cuántas damas realmente son una bendición para su esposo? ¿Cuántas damas realmente podemos reconocer, Dios mío, gracias por esta hermana? Porque es una bendición para nosotros. Ni siquiera David en el Antiguo Testamento
despreció el consejo, la sabiduría, la prudencia, todo aquello que caracterizaba a esta dama. La Biblia no rebaja, solamente ha puesto un orden que no es precisamente liderizar o presidir el culto público. Es bastante interesante la limitación que pone el Nuevo Testamento con respecto al culto público en la iglesia. En otro contexto, estas hermanas son una bendición. Son una bendición. Y no menoscaba la hombría, el a veces escuchar las razones que tiene una hermana y decir, tiene razón. Amén. Tiene razón. Pero, y esto es una aplicación, no era parte del tema. Con respecto, hermana, que tú tienes a tu esposo, observa cómo le habló Abigail a David. Observa cómo se dirigió a él. Y ella tuvo bendición por dirigirse así. Lamentablemente, hoy hay damas que le hablan a sus esposos como si fueran sus hijos. Tienes que tener cuidado, porque la Biblia habla del respeto que se le debe tener a tu marido como cabeza del hogar, y que a pesar de que sea un insensato como lo era Nabal, ella puede ser de una bendición. Ella lo protegió con su prudencia, con su sabiduría, con su conocimiento de los actos de Dios. Ella entendía quién era David, y ella dijo, no, ¿cómo va a ser eso? Pero ella intercedió y fue escuchada. Fue escuchada. Así, de la misma manera, aunque el tiempo se nos ha ido un poco, la Biblia reconoce en el Nuevo Testamento la acción piadosa, servicial, valerosa que tienen las damas dentro de la iglesia. No se trata simplemente de denigrarlas a un sitio insignificante. No es lo que enseña la Biblia. Simplemente un orden que solamente la limitación es presidir el culto público u ostentar un cargo oficial. Amén. Amén. Esa era la parte técnica del cual se me fue el tiempo. Solo voy a hablar, Pablo no está discutiendo eso aquí, no es necesario por la transliteración que se hace del versículo, pero entonces quiero terminar con lo que sí recomienda el apóstol Pablo, que debemos tener cuidado. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es una servidora de la iglesia en Cencrea. Dice, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Parte de lo que he estado hablando se reafirma en estas palabras. Es muy probable, dicen todos los estudiosos, que Febe es quien lleva la carta a Roma. Y es también, precisamente por las características que él da, Febe seguramente era una persona que tenía que ir a Roma por asuntos de negocio. Cuando él dice, porque ella ha ayudado a muchos, la palabra ayudado en griego es prostatis y se usaba para hablar de un benefactor. Un benefactor acaudalado, por ejemplo, que se involucraba en el apoyo de causas nobles, sobre todo también para aquellos que eran promotores del arte. Si usted de alguna manera conoce ese ambiente, eso es un círculo realmente de gente adinerada, los promotores de arte. Y Pablo dice que Febe era una benefactora de ese tipo. Entonces, el hecho de que fuera Roma, la cual era la capital del imperio, y que Pablo le diera la carta a Febe para que fuera a Roma y se la diera a las iglesias, habla de que ella tuvo que ir a la capital por asuntos de negocio, como cualquier persona aquí diría, cualquier comerciante aquí en Barquisimeto diría, tengo que ir a Caracas a resolver ciertos asuntos. Y Pablo le pide a la iglesia que colabore con ella,
que la ayude, que la cuide, a pesar de ser una persona que seguramente contaba con cierto cuidado, su poder económico seguramente le daba eso. Él dice a la iglesia, ella es una hermana y ella ha utilizado sus recursos para ayudarme a muchos y a mí mismo. Él dice, trátenla como es digno de los santos. Y esto habla de una responsabilidad que tiene todo verdadero cristiano, la hospitalidad. La hospitalidad, hermanos, dice la Biblia, es una marca distintiva del nuevo nacimiento. Y con eso termino. La hospitalidad, sobre todo con aquellos que vienen de otras ciudades. Pero ¿quiénes son esos aquellos? Aquellos que son recomendados. Ella recomendó a Febe, era una mujer, primero, que estaba entregada en el servicio de la iglesia. 2, estaba identificada con la iglesia. Y 3, tenía un testimonio reconocido. Es decir, no es que vamos a agarrar a cualquier persona que no conocemos y de alguna manera, hasta como yo conozco un hermano, lo hizo y esa persona lo robó. Pero las cartas de recomendaciones eran comunes en el Nuevo Testamento y hablan y nos enseñan sobre la actitud hospitalaria, la hospitalidad que debemos tener nosotros con aquellos que reconocemos como verdaderos creyentes. Y eso es muy importante porque es una expresión del verdadero amor cristiano y es evidencia de que hay el nuevo nacimiento. Mateo capítulo 25. Versículos 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y recogimos o desnudo y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Solo una nota de lo que es ya obvio. Aunque esto que acabamos de leer es usado y puede ser aplicado para la ayuda social, no digo que está mal que ayudemos a las personas necesitadas, no es para eso. El texto dice, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos. Pregunto, ¿todo el mundo es hermano de Jesucristo? No lo es. La Biblia dice que no lo es. ¿Quiénes son aquellos que son considerados como hermanos? Esa relación filial de Cristo con Dios, ¿quiénes son? Los que han creído en Él por la fe. Hermano, este es un texto y toda la Biblia enseña que esa ayuda debe ser dirigida a cristianos. A mucha gente que le gusta el activismo social. Ojo, yo no estoy diciendo que no lo haga, ni que ya debemos quitarlo, no. Si usted ve una persona necesitada, sobre todo el tiempo que estamos viviendo, y usted puede ejercer la misericordia y ayudar, hágalo. Pero la Biblia nos enseña
que es lo que está hablando Romanos capítulo 16, versículo 2, que Pablo les dice, ella es una hermana en Cristo, entonces denle un trato como es digno de los santos, un trato especial que el mundo no puede entender por su relación filial, por eso ella la recomienda. Y el Señor Jesucristo dice, cuando lo hiciste a uno de tus hermanos en Cristo, a mí me lo estabas haciendo. Es una evidencia de nuevo nacimiento. La persona que teniendo cómo ayudar, cierra su corazón a un hermano en Cristo necesitado, está evidenciando que no lo es, que él no lo es. Es por eso que el título quizás más importante que tienen los cristianos, los verdaderos hijos de Dios en la iglesia es hermano. No es hoy se usa como un cliché, cualquiera le dice uno hermano y uno hermano. Pero en realidad es muy trascendente, porque si yo te reconozco como hermano, entonces yo estoy, por la gracia de Dios que vive en mí y que yo reconozco en ti, ligado de una manera tan profunda que yo voy a amarte y a estar pendiente de ti como Cristo me ha llamado. Y lo voy a hacer como si fuera Cristo el que estuviera necesitado. Eso es lo que enseña la Biblia. Reconociendo. Por supuesto, como lo dije, a alguien recomendado, a alguien que reconocemos como verdadero cristiano. Lo digo porque cuando este tipo de enseñanza, por lo general siempre llegan visitantes, necesitan. Y se le puede ayudar si hay, pero hay que tener cuidado de que esa no debe ser la razón por las cuales las personas vienen. Hay que tener cuidado de que usted no se dirija a un hermano en la fe para aprovecharse de la persona. Si es bien es cierto que amar a un cristiano es ayudarlo con los recursos que Dios me ha tenido disponible, también es un amor cristiano considerar a mi hermano para no serle una carga. Para no serle una carga, para no aprovecharme. Mucho menos para robarlo. Bueno, de hecho, si lo roba, olvídese, ese no es, por más que hermano que se diga, no lo es. No lo es. Para abusar. No voy a hacer después de este sermón, voy a visitar a los hermanos al mediodía, voy para otra casa a la hora de la merienda, y después voy por allá a las 7 para otra y resolví el almuerzo, merienda y cena. Usted debe ser hospitalario, ¿verdad, hermano? ¿Usted reconoce eso? Invita a un hermano para tu casa. Por supuesto, hermano, ofrecer lo que se tiene. Si a veces no se tiene, bueno, hermano, venga, los dos estamos pelando. Vamos a orar juntos. Pero sí debemos tener mucho cuidado con evitar la hospitalidad, sobre todo a nuestros hermanos. Y también cuando precisamente se dan personas que están visitando de otra ciudad, debemos estar atentos, que las cosas que se puede ayudar con lo que se puede. Hermano, ¿cómo está? Necesita alguna diligencia, necesita que le pueda servir, tiene dónde dormir, tiene dónde comer, ya comió. El pastor David me abrumó del testimonio. A la semana pasada, ustedes recuerdan, él estuvo en Colombia. Y él dice, es increíble cómo nos amaron. Ellos recibieron, eran recomendados y los recibieron. Habían 4 pastores que fueron, 4 hermanos en la fe. Y dicen, la manera como nos atendieron fue impresionante. Quiere el Señor que si algún día nos tocara la Iglesia Bautista Reformada, a alguien que viniera de alguna ciudad o de algún país recomendado y nosotros pudiéramos atenderlo, y que ellos se vayan para allá, para donde estén, y digan cómo nos recibieron esos hermanos en la fe. Ellos revelaron que son hermanos en la fe, porque la falta de hospitalidad precisamente da otro mensaje. ¿Amén? Amén.
Gracias, Señor, porque ante todo nos has recibido en Cristo Jesús. No tuviste en cuenta nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra infidelidad. Y Señor, viniste a nosotros, recibiéndonos con los brazos de manera tan generosa, para adoptarnos, para recibirnos, para darnos misericordia, para cuidarnos. Alabado seas tú, Señor, por tu misericordia en Cristo. Señor, pero ayúdanos a entender este gran principio. Si de verdad hemos sido recibidos, entonces los unos a los otros debemos recibirnos y demostrar de esta manera que el nuevo nacimiento ha llegado a nuestras vidas. Cuando vemos a unos hermanos, a hermanos en la fe, realmente con alguna necesidad, y que en esa oportunidad yo pueda ayudarle. Ayúdanos, Señor. Esto no es para ganarnos la salvación, es una consecuencia, un fruto de que ya tenemos la salvación. Por favor, Señor, a pesar de mis limitaciones, que tu Espíritu Santo ayuda a quienes han oído este sermón a entender lo que tú dices. Gracias, te adoramos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.